Trato de regular la potencia y le hago un contacto accidental. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Hockenheimring, en la serie de Forza P1. Un seguidor me pidió que hiciera una configuración de tuneo para algunos de los coches disponibles en esta categoría, así que elijo el Audi e-tron 4 del 2014, que es un coche de tracción integral fabuloso, tiene muy buena aceleración, se conduce con mucha suavidad y la verdad es que es muy competitivo. No es el favorito, es el segundo favorito de hecho de la selección, pero funciona bien y ahí quedaron varios entrampados en el inicio de la chicana y se salen fuera del combate. Ahora entramos en el corte a la derecha con mucha precaución y bueno, ahora observa cómo ponen a trompear a otro y lo sacan fuera del circuito. Esa es una de las razones por las cuales no me ven a menudo en esta categoría, porque son coches muy rápidos, muy sensibles y no son muchos los jugadores que tienen el dominio y la habilidad para controlarlos y evitar accidentes. También hay mucho choca-choca que aprovecha este tipo de competencias para hacer de las suyas y complicarle la carrera a los demás. Pero fíjate como muy pronto nos metemos en la cuarta plaza de la parrilla detrás de Little Dark Fruits y me dan un tortazo y me finalizan en la salida de la curva y me sacan fuera de los límites de la pista, así que ahora tengo que regresar al ritmo y le pusieron una penalización a DMS Jarps por el tortazo que me dio de 2 segundos 750 milésimas. Ahí levantaron arena el compañero que va metido en la segunda posición, que creo que también está conduciendo otro Audi. Así que vamos a ver si podemos alcanzar a la punta. Regresamos a la recta de las emociones ya para concluir la primera vuelta de las 10. Experiencia de carrera 16 minutos aproximadamente. Estrategia de neumáticos tentativa de una sola parada con el compuesto intermedio y para el cierre el compuesto blando para conseguir el máximo grip. A ver si es que logra soportar todo el torque, la fricción de estos bólidos. Entramos ahora sí en el corte, ya me estoy alineando con Little Dark Fruits y dejo atrás al choca-choca de Jarps que queda neutralizado porque no tiene buena aceleración. Así que ya me estoy alineando con Fruits, sacando toda la potencia de nuestro Audi en grano séptima por encima de 196 millas y tengo que frenar drásticamente en el corte para evitar así irme de lejos hasta el muro de contención. Y señores, estoy descontando casi 4 segundos a mi vuelta anterior. Qué rápido va este coche. Y ya metidos en el podio, solo tengo que defenderlo como sea y tratando de hacer una carrera limpia, sobre todo para que no me vayan a penalizar y no me complique el nivel de piloto, el nivel de seguridad. Cuidadito que ahí estamos acercándonos muy rápido al compañero BPA 24. Está frenando demasiado temprano a la curva. Está demasiado nervioso y eso hace que estoy perdiendo temperatura en los neumáticos y se me sobrecalientan en la salida, así que estoy en serios problemas si no logro quitármelo del frente porque va demasiado lento, es muy conservador. Trato de regular la potencia y le hago un contacto accidental sacándolo fuera y esta vez sí no me salvo y me ponen una penalización de medio segundo y también me afectó psicológicamente porque ahí perdí un poquito de ritmo, un poquito de balance, así que tengo que recomponerme pronto para no perder la posición. Y cuando ya estamos terminando la quinta vuelta de las 10, estamos en la mitad de la carrera, le saqué una ventaja importante de más de 4 segundos a Mr. Feynew, que también viene penalizado con 2 segundos 250 milésimas en su contra. El líder ingresa a boxes para suplantar los neumáticos, está conduciendo el Porsche híbrido, que también es precisamente el coche favorito en esta categoría porque es muy rápido, pero es muy complicado de conducir y por esa razón es que les comparto este tuneo. Es un coche mucho más dócil a diferencia del Porsche que se complica tanto en las curvas. Y piso a fondo el acelerador para exprimir lo que le queda a los neumáticos que ya están en la última fase de degradación. La mayoría de los pilotos se quedaron en esta vuelta para suplantar los neumáticos, así que voy a aplicar la estrategia que les dije en el inicio de la carrera. Voy a instalar el compuesto de neumático blando para el inicio de la séptima vuelta con la esperanza de que me lleguen hasta el final. Y ya me salta la alarma de desgaste grave, ya no tengo tracción, así que hago un esfuerzo significativo para lograr meterlo en los pits y bueno, logro el cometido ya sin mayores complicaciones, pero ahí perdí algunos segundos de ventaja
que yo estaba por encima de 36 segundos antes de la entrada a pits, así que solicito mi juego nuevo de blandas y vamos a ver qué pasa en lo que queda de carrera cuando quedan solo 4 vueltas para terminar. Y salimos de boxes y pierdo 2 posiciones. El líder regresa Joseph, 1.31 en su Porsche que nos saca casi 10 segundos de ventaja. Y Mr. Feinew ahora se pone en la segunda posición de la tabla, mientras que me está siguiendo de cerca Little Dark Fruits. A ver si logra conseguir acercarse a mi Estela, pero no se lo voy a poner fácil porque a partir de este punto en adelante voy a sacar todo lo que tiene el coche. Y cuando ya estamos desarrollando la última vuelta de la carrera, fíjate como ya le estoy descontando muchísimo tiempo al compañero Mr. Feinew, que va penalizado, y estoy conservador. Trato de no acercarme tanto porque lo que quiero es aprovechar esa sanción a mi favor y arrebatarle la segunda plaza cuando crucemos la meta. Así que me mantengo a distancia, aunque si me da el espacio lo voy a aprovechar. También es cierto que ya voy con complicaciones en los neumáticos. Ahí nos empujamos un poco, mejor dicho, me le voy por un costado. Me hace una transferencia con una maniobra muy buena y logra recuperar la posición, pero como ya te dije, lo que necesito es mantenerme lo suficientemente cerca como para aprovechar ese tiempo de penalización, y también estoy presionando para que el compañero pueda seguir desgastando el neumático, que estoy casi seguro que está usando la misma estrategia de gomas que yo. Así que, señores, terminamos la carrera y cruzamos la meta metidos en el podio. Y creo que sí conseguimos la segunda posición, efectivamente, escalando 7 posiciones desde la largada con el mejor tiempo de vuelta del circuito. 1 minuto 26, 317 milésimas. Es un podio pintoresco y la verdad es que ha sido muy satisfactoria la carrera. No es algo común en esta categoría conseguir pilotos que aguanten la presión hasta el final. Así que estoy contento y espero volver muy pronto.